What's up, buddy? You ready? Right here. Cat, you going? All right. I guess he must. Is Pat going for the weekend? Yes. Good pool report. So, Yep, just the facts. well done. I try not to, you know, You gave me some of your personality, but not too much. I try to let my voice shine through. Yeah. Can I make a few suggestions? Yes, please, and I appreciate the notes. I would try to condense it even further. I would just write 2 minute election period. Mm. And I'd say ask God. Yeah. I mean, you gotta figure your readers know, you know, It's also, sense of the content. let them use their imagination. But did you pull the heat in the morning? I did not. Okay, so there I have to remonstrate with you, because I think the 8 minute warning should have been full. I'm really getting small sides to that. I just assumed it. Like I. What you want to do is keep up this number of schools, so it's like a correction. I am looking very hard. I'm sweating. I've seen the last pool report is similar to the one before that, which was also quite brief. I mean, generally, I'm sad, I think it's 4 reports for Atlanta. I didn't think you did. Good for us. Hi, everyone. Happy Friday. A todos, feliz viernes. We tried to make this outdoors. It was not technologically possible yet. One day, Vamos a maybe. hacer esto. I have a couple of Señores, items for you at the top. tecnológicamente no es posible. Today, as a Jamás. part of our Help Us Here tour, Par the de Vice cosas. President and Education Secretary Hoy, Cardona are traveling to New vicepresidenta y Haven, el secretario Connecticut, to Cardona emphasize viajarán a a New bold Haven, and historic Connecticut, achievement of the American Rescue Plan. Logro notable del plan de rescate para Estados Unidos. Recortar a la mitad la pobreza infantil. En Connecticut tendrán una sesión en un club de chicas y chicos. El plan de rescate para Estados Unidos es la mayor inversión en cuidado de la salud infantil desde la Segunda Guerra Mundial. Va a ayudar también a reincorporar a las mujeres al mercado laboral. Esto va a incrementar de $2,000 a $3,000 por hijos el crédito fiscal. Va a asistir a los niños de menos de 6 años. También va a ayudar a contribuir con los gastos médicos de niños de menos de 13 años. Como habrán visto, hubo tornados en el sur. Estamos dándole seguimiento a esta situación, esta parte de los Estados Unidos. Extendemos nuestras condolencias a la gente de Alabama y Mississippi que han perdido seres queridos o bienes por estas tormentas. Seguimos en contacto con las autoridades y estamos preparados para brindar asistencia federal si fuera requerido. No hemos recibido solicitudes aún, pero estamos listos para responder. La semana que viene vamos a actualizar. Para la semana que viene no tenemos muchos adelantos. La semana que viene el presidente seguirá hablando de su visión para el futuro de nuestro país. El lunes, martes y el jueves no estará viajando. Tendremos más detalles. Estará trabajando en la Casa Blanca y, como saben, el miércoles irá a Pittsburgh, Pensilvania, donde pronunciará un discurso. Tendremos más detalles de su plan para reconstruir el país mejor. El presidente Biden expresó su disgusto con las iniciativas para restringir el derecho al voto. ¿Hay alguna medida ejecutiva
o alguna acción de parte del Ejecutivo. La presidencia ha tomado medidas ejecutivas en este sentido. Seguiremos revisando opciones. Debo decir que esperamos tener una declaración del presidente sobre esta legislación aprobada en Georgia. Le preocupa cómo esta iniciativa pudiera permitirle a los estados, o impediría, mejor dicho, llevarle agua a la gente que está en filas para votar, o cerrar a las 5 de la tarde los centros de votación justo cuando la gente sale del trabajo, y la limitación de la emisión de votos en ausencia, salvo en condiciones extremas. No hay nada más valioso que el derecho al voto, y el presidente cree justamente en eso. Hay algunos proyectos de ley, como usted indica, pero él está dándole seguimiento cercano a esto. Seguirá trabajando con miembros del Congreso, incluyendo distintas iniciativas, incluyendo la iniciativa John Lewis, para que más estadounidenses tengan acceso a las votaciones y para evitar que se ataque el sagrado derecho a votar. También destaquemos que cuando estuvo en Georgia hace 2 semanas, se reunió con Stacey Abrams y seguirá trabajando con líderes externos y activistas en cuanto a las medidas que se pueden tomar. Ciertamente hay múltiples grupos y organizaciones que pueden tomar medidas legales, labor de activistas, y mucho de esto será por fuera de la Casa Blanca. El primer ministro de Japón dijo que esperaba invitar al presidente Biden a las Olimpiadas de Tokio cuando visite la Casa Blanca, y se va a hablar de la pandemia. ¿El presidente aceptaría la invitación? No la ha recibido aún. Yo quiero ir, pero como hemos dicho, respetamos la decisión de posponer los Juegos. Entendemos la cuidadosa consideración que están dando el gobierno japonés y el Comité Olímpico. El gobierno de Japón ha destacado que la salud pública sigue siendo una prioridad de cara a los Juegos. Obviamente, esperamos recibir al primer ministro pronto en Washington. No se ha fijado una fecha, pero no tengo ningún pronóstico en este momento sobre los planes de viaje del presidente para el verano. Y en cuanto al buque encallado en el canal de Suez, ¿ha ofrecido Estados Unidos asistencia? Estamos siguiendo muy de cerca la situación. Entendemos que autoridades egipcias están trabajando para desencallar el tanquero, y hay un diálogo diplomático con Egipto. Hemos ofrecido ayuda para la reapertura del canal. Estamos consultando sobre cómo podemos apoyar los esfuerzos de Egipto. Las conversaciones están en marcha y pronto tendremos más que decir al respecto, espero. El presidente hablaba ayer de Afganistán. ¿Cuándo va a anunciar formalmente el aplazamiento de la fecha de retirada? El presidente no ha tomado una decisión en este momento. Como dijo ayer, será difícil cumplir con el plazo por razones logísticas. Eso concuerda con lo que dijo el secretario de Estado Tony Blinken en Bruselas. Los planes de retirada se harán en consulta con líderes clave y en conversaciones con nuestros aliados. Esto es lo que está haciendo el secretario de Estado. Nuestro compromiso es ponerle fin de manera responsable al conflicto, traer de vuelta a nuestras tropas y asegurar que Afganistán más nunca vuelva a ser un santuario para terroristas. En este momento estamos consultando a nuestros aliados y socios. El presidente no ha tomado una decisión. ¿Cuándo lo haría? ¿Es algo inminente? El 1 de mayo está muy cerca, pero no tengo un cronograma todavía. En cuanto a Corea del Norte, ¿cuándo esperan una revisión de la política? Estamos en las fases finales de esta revisión. Obviamente estamos revisando nuestra revisión con Corea del Sur, Japón. Tenemos el diálogo trilateral. Esto es parte del proceso de revisión. En cuanto al canal de Suez, ¿cuánta preocupación tiene Estados Unidos por el bloqueo y su efecto en el comercio mundial? Hay un impacto potencial en los mercados internacionales. El canal de Suez es vital para el mercado petrolero. Es una de las razones por las que ofrecimos asistencia de Estados Unidos y estamos en consultas con los egipcios sobre esto. Vamos a seguir observando las condiciones del mercado y responderemos como sea pertinente,
pero lo seguimos observando. Y en cuanto a la pandemia, el doctor Redfield dijo esta mañana que el virus se originó en un laboratorio en Wuhan. El presidente Biden tiene alguna información sobre el origen del virus o Estados Unidos ha llegado a una conclusión sobre esto. Como sabe, la OMS está revisando el caso y daremos a conocer el reporte cuando esté disponible. Cada vez aprendemos más sobre el origen de la pandemia del COVID para prepararnos para crisis futuras. Sé que la doctora Walensky y el doctor Fauci hablaron de eso esta mañana, así que vamos a analizar la información cuando la tengamos. El presidente o sus asesores han recibido información. Ciertamente hay gente revisando estos reportes. Y en cuanto a trabajo forzado en China, algunas empresas se han visto bajo presión del gobierno de China y algunos comerciantes han dicho que no se utilicen productos hechos con trabajo forzado en China. ¿Qué está haciendo Estados Unidos para disuadir a China de hacer estas amenazas? Hemos estado analizando el tema con suma atención, como saben, y hemos tomado medidas enérgicas para que China no se beneficie de violaciones a los derechos humanos en Xinjiang y de la exportación de productos hechos con trabajo forzado en China. Los consumidores tienen que saber que los productos que adquieren no son hechos por trabajo forzado y muchas compañías defienden este principio. La comunidad internacional debe oponerse a que China trate de usar como arma las relaciones comerciales y que China se abstenga de prácticas comerciales deshonestas. El Departamento de Comercio tendrá más que decir al respecto. Ustedes han tenido este mensaje en los primeros 2 meses de este gobierno, pero parece que esto lo que ha hecho es incitar a China a reforzar su posición. Podemos trabajar con nuestros aliados internacionales, obviamente, como he dicho, sobre cómo vamos a hacerle frente a los esfuerzos de China de usar como arma a empresas privadas. Obviamente estamos trabajando con entidades del sector privado, pero mucho de esto vendrá del Departamento de Comercio o de Estado y ellos tendrán cosas más específicas que decir al respecto. Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, dijo hace algunos meses que tenían preocupación sobre la forma en que se estaba haciendo la investigación. Siguen esas preocupaciones, en parte porque hubo falta de transparencia. Queremos tener acceso a la información. El reporte se demoró, habrá que analizarlo y tenemos que ver que tenemos acceso a la información de base. ¿Qué pasa si el presidente no está satisfecho con el reporte? Hemos pedido una investigación internacional para ver qué pasó. No solo el origen, debo decir, de la falta de transparencia de parte de los chinos. Hemos vuelto a poner un personal en Beijing. Veremos qué dice el reporte y si hay inquietudes, analizaremos la información y habrá un proceso de interagencias. En cuanto al día de ayer, ¿habrá órdenes ejecutivas del presidente respecto a las armas? Sí. ¿Y cuál sería el cronograma? No le puedo dar un cronograma, tiene que haber un proceso de revisión. Esto es algo que hacemos desde acá. Cuando el presidente era vicepresidente en el gobierno Obama-Biden, ayudó a establecer 23 medidas ejecutivas para luchar contra la violencia armada. Esto es parte de lo que puede hacer cualquier presidente para frenar la violencia armada y para afianzar la seguridad en las comunidades del país. El presidente sigue pensando que hay la oportunidad de trabajar con el Congreso. Hay 2 proyectos de ley que se han presentado, que se están estudiando, y ha habido un proyecto de ley para prohibir la tenencia de armas de asalto, pero él también piensa que a veces el mejor camino es trabajar con los estados. Ha habido avances, como hemos visto en los últimos años. 20 estados ya han ampliado las verificaciones de antecedentes
algunos han proscrito las armas de asalto. Sabemos que esto funciona. Tenemos que encarar esta epidemia, esta amenaza, por múltiples caminos y él está decidido a hacer eso. ¿Hay alguna reacción sobre el arresto de un representante de Georgia? Cualquiera que haya visto este video debería sentirse muy preocupado por las acciones de las autoridades de arrestar a una persona que, de acuerdo con el video, simplemente estaba llamando a la puerta para ver si podía presenciar la promulgación de una ley. La mayor preocupación aquí, fuera del hecho de que la hayan tratado como la trataron, es la ley promulgada. Habrá una declaración del presidente en algún momento de esta tarde. Hay que facilitar el voto, no hacerlo más difícil. No debería haber limitaciones en este sentido. La gente debe poder votar desde sus casas, usar boletas de voto en ausencia. Tiene que haber menos restricciones. Así que esto es una gran preocupación que el presidente comparte con la funcionaria arrestada. ¿Piensa contactarla? No tengo nada que adelantar en este sentido. Si fuera el caso, les informaré. Sobre el día de ayer, el presidente decía que las tácticas dilatorias en el Senado se remontan a la era de Jim Crow. Él no decía lo mismo cuando lo defendió en 2005, cuando hablaba de un procedimiento estándar, lo que sería un desastre. Una de las cosas de las que habló ayer es que entre 1917 y 1971 el proceso se usó 51 veces. El año pasado se usó 5 veces más. No se está usando para su propósito. Hay abuso y sí, hay escenarios donde esto está dando pie a que haya un racismo sistémico en el país. Hay algunas preocupaciones de la derecha que si se elimina este proceso, tendríamos gobierno de un solo partido. El presidente dijo que no sabía si iba a haber un partido republicano en 2024. Bueno, eso no fue lo que él quiso decir. Hablaba de su objetivo y él quiere trabajar con los republicanos. Él quiere buscar soluciones, poner bajo control la pandemia, que sea más fácil votar, y depende de los republicanos en el Congreso el decidir si quieren ser parte de la solución o de la obstrucción. Él está poniendo la solución, la decisión en sus manos. En cuanto a la frontera, el presidente dijo ayer que la mayoría de la gente que llega a la frontera y está cruzando está siendo devuelta, pero solo 13% de las familias que trataron de entrar la semana pasada fueron devueltas. ¿De dónde sale la mayoría? La mayoría de los adultos están siendo devueltos. En cuanto a unidades familiares, 87% están siendo aceptadas en Estados Unidos para reasentamiento o para esperar audiencias. 87% en el país de unidades familiares. No es que la mayoría esté siendo devuelta. La mayoría de los adultos, no todos los adultos, son parte de una familia y decenas de miles de personas están llegando a la frontera. Sabemos eso. Así que la mayoría de los adultos están siendo devueltos. La política es la misma. La sección 42. El presidente lo ha hecho, yo lo mencioné a comienzo de semana. Hay temas de capacidad en México y estamos conversando con ellos para encarar esta situación. No están en posición de aceptar a estas familias como antes. Esa es parte de la conversación que tenemos. Y en cuanto al día de ayer, al final de la campaña y durante la transición aquí en la Casa Blanca, cada vez que el presidente tiene un evento, le dan una lista de los reporteros. Fox es el único miembro de ese grupo que nunca está en la lista del presidente. Y me pregunto si es una política oficial de la presidencia. Estamos conversando aquí y yo recibo preguntas tuyas. ¿El presidente ha respondido preguntas de ustedes desde que comenzó la presidencia? Solamente cuando he gritado después que recorre la lista. Él ha sido muy generoso con su tiempo con Fox.
Mi pregunta es sobre la lista que le dan. Solo miembros de 5 cadenas figuran allí. Es un gusto conversar contigo. Me encantan tus calcetines. Y me encanta conversar contigo, aun cuando estemos en desacuerdo. Y me encantaría ir por tercera vez al programa dominical de Fox. El presidente ha hablado de la importancia de que los chicos vuelvan a las aulas. En muchas escuelas del país esto no está sucediendo. Obedece esto a que los maestros insisten en que tienen que vacunarlos primero. ¿Cómo van a lidiar con esta situación? ¿Y están conversando con los sindicatos de maestros? 76% de las escuelas tienen estudiantes en las aulas y un 46% están trabajando 5 días a la semana, y esperamos que esto continúe. Él quiere la mayoría. Vamos en camino a cumplir con esa meta. Tomamos medidas en este gobierno de darle prioridad a los maestros a través del programa de farmacias. El plan está funcionando, se le da prioridad a los maestros en las farmacias. Es algo que podemos hacer. Y pensamos que esto se alinea con las recomendaciones de los CDC. Es un paso de mitigación y algo que podemos hacer. No vemos que haya problemas para la reapertura de las escuelas. Cada semana hay más escuelas reabriendo y pensamos que vamos en camino a alcanzar la meta. En cuanto a las vacunas, cerca del 30% de los adultos dicen en las encuestas que no se quiere vacunar. ¿Cómo se puede volver a la normalidad con esas cifras? Y ¿cuándo van a incrementar la campaña? La campaña ya se ha lanzado. Tenemos una campaña pública. Algunos detalles ya se han dado a conocer. Lo vimos en el Wall Street Journal. Les daremos toda esa información. Lo que hemos visto según nuestras estadísticas es que nuestra inversión y enfoque debe estar en voces confiables, en aliados confiables. Hemos visto alguna mejora en este sentido, más confianza entre las comunidades sobre la eficacia de las vacunas y demás. Esa es buena noticia, pero ha habido cierta preocupación respecto al acceso, y ese es el punto crucial. Porque estamos llegando al punto en que tratamos de cubrir más y más comunidades. Mucha gente no puede tomarse un día libre para irse a vacunar, o no tienen la flexibilidad para ir en el momento en que tienen la disposición, o manejar 3 millas o viajar 3 millas hasta su farmacia. El énfasis en este momento está en el acceso, invertir en unidades móviles, centros comunitarios y centros masivos de vacunación, pero buena parte es la campaña de educación pública a través de personalidades confiables y tener los fondos para darle a la comunidad la información que necesitan. Y ayer le preguntaba al presidente sobre el acceso de periodistas a estas instalaciones. Él dijo que se comprometería a hacerlo cuando su plan estuviera en marcha. Es como decir, yo dejaré que las cámaras entren cuando esté satisfecho. Hemos permitido el acceso exclusivo, por ejemplo, a una cámara de NBC, y queremos incrementar el acceso y permitir el acceso a estas instalaciones de la patrulla de fronteras y a los albergues. Lo que él decía es que en este momento está enfocado en sacar a los niños de estas instalaciones, ¿correcto? Y asegurarse que esto se haga de manera que todos estén seguros. Eso no implica que no vamos a permitir acceso hasta que se haya hecho todo el trabajo. Eso quiere decir que esta es su prioridad. Gracias por la pregunta. Esa fue su intención. Sabemos cuánto NBC fue como parte del pool.
¿Cuándo permitirán la entrada de otras cámaras? Esperamos que sea pronto, queremos hacerlo y estamos trabajando con el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Sociales. En cuanto a las armas, hay múltiples proyectos de ley. Pero hablando de prioridades, algunos grupos se sienten frustrados y dicen que el control de armas no parece ser una prioridad como la reconstrucción del país. ¿Cuáles son sus comentarios? El presidente entiende su frustración. Él entiende, es una de las pocas personas en el gobierno que ha derrotado 2 veces a la Asociación Nacional del Rifle con la ley Brady. Él trabajó en esto bajo el presidente Obama después de Sandy Hook y ayudó a poner en práctica 23 órdenes ejecutivas en este sentido. Habrá otras medidas ejecutivas, se están revisando. Habrá más esfuerzos de parte de él y del Ejecutivo en las semanas que vienen, ya sea por vía legislativa, apoyando la labor muy efectiva de los estados, gracias al activismo de muchos de estos grupos. Pero debemos decir que la frustración debe ir a los miembros de la Cámara y del Senado que votaron contra las medidas que apoya el presidente. Y en cuanto a la frontera, se decía que este es el nivel más alto de cruces fronterizos en 20 años. El presidente Biden parecía decir ayer que la situación no era tan grave como en otros años. Decía que esto es una situación promedio. ¿Cómo ve esto el Ejecutivo? El presidente estaba diciendo que hemos visto repuntes en los cruces fronterizos en 2014, en 2018, en 2019, y decía que en los últimos 6 meses del gobierno de Trump hubo un repunte de 31%. Hemos visto un incremento de 29% desde que él asumió el cargo. El punto es que hemos tenido situaciones de este tipo antes. Esto es un fenómeno cíclico, estacional, y queremos enmarcar esto dentro de los esfuerzos de darle información al público. Eso no cambia el hecho que él está encarando esta situación utilizando todos los recursos a disposición del Ejecutivo. En las últimas semanas hemos activado otras instalaciones, 4.000 camas en una base militar, en una base aérea, en San Diego, incrementando la capacidad en Fort Bliss. Algo que hemos mencionado antes es de cómo sacar a estos niños de los centros de la patrulla de fronteras para llevarlos a albergues, y necesitamos lugares que sean seguros con recursos educativos, recursos de salud mental, recursos legales, y esto es un paso en ese proceso. Otro elemento es el de agilizar el procesamiento en la frontera. También hay una política revisada para los chicos que tienen padres o guardianes legales en Estados Unidos. Esto va a agilizar la reunión de estos menores con sus auspiciadores o con su madre o su padre u otro adulto. Se están tomando medidas para tratar de agilizar el procesamiento. Nos concentramos en acciones y soluciones. Sabemos que es un reto. El presidente se ha informado periódicamente sobre esto y le está pidiendo al equipo que actúe más activamente sobre esto. El presidente considera posible que lograr apoyo bipartidista para sus planes si se asumen posiciones duras. No creo que la mayoría de los republicanos piense que Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo, deba estar en la posición número 3 en infraestructura, carreteras que no funcionan, puentes deteriorados, falta de acceso a la banda ancha. Y el presidente insiste en eso. No sabemos cuál va a ser el voto. Va a ser parte de esta discusión. Ciertamente él piensa que ha habido un historial de apoyo a invertir en infraestructura, ha tenido reuniones bipartidistas en la Casa Blanca y trabajado con republicanos y demócratas para que se actúe en el pasado, y él tiene la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo. 6 ex comisionados le han pedido al presidente
que designe a un comisionado. ¿Cuándo tiene planes el presidente de nominar a alguien para la FDA? ¿Y por qué el presidente está detrás de lo que hicieron los presidentes Obama y Trump nominando candidatos para estas posiciones? Debo destacar que el presidente también es el primero que tuvo todo su gabinete confirmado, ninguno se retiró, ya que estamos haciendo comparaciones entre gobiernos. Él quiere tener a un comisionado de la FDA que sea la persona indicada y es un proceso complejo determinar la persona idónea para la función. Es una prioridad, pero no tengo una actualización de cuándo será el nombramiento. Y en cuanto a otras posiciones, entiendo lo del gabinete. Me refiero, ¿por qué está atrasado en otros nombramientos, fuera de los del gabinete? Bueno, es una cuestión de manzanas y naranjas. Pensamos que se ha trabajado más rápido que cualquier otro gobierno desde el gobierno de Reagan. Estamos lidiando con una pandemia que está matando a 1.000 personas al día. Hay 10 millones de personas sin trabajo, injusticia racial, una crisis climática. Tienen una serie de cosas que atender. Y si me permite, usted mencionaba el título 42, que cierra la frontera para viajes no esenciales. Varios legisladores, incluyendo la senadora Harris, ahora vicepresidenta, decían que esta era una actuación inconstitucional del presidente. ¿Por qué no ha rescindido esta acción? Obviamente no coincide con la vicepresidenta en eso. Se mantiene por razones de salud. Por eso se mantiene. Desde enero, el número de estadounidenses que se sometió a pruebas de COVID ha bajado considerablemente. Más gente se está vacunando. Esta es una preocupación para quienes piensan que las pruebas son fundamentales para tomar el pulso de la pandemia. ¿Qué está haciendo el Ejecutivo para que las cifras no sigan bajando? Tiene razón. Las pruebas son muy importantes para volver a la normalidad. En las escuelas, en los trabajos, en los comercios, la mayoría de la población todavía necesita vacunarse. Estamos trabajando en eso. Hay fondos en el plan de rescate para Estados Unidos. Hay fondos para las escuelas. Así que esto lo seguiremos comunicando a los gobernadores, a líderes escolares, a los negocios, sobre la importancia de las pruebas. Y ahora tenemos recursos para ayudar a aliviar los costos. La NFL anunció que no va a pedirle a los jugadores, entrenadores y otros que se vacunen. Es un error. No debería este ser un requerimiento para los atletas. No vamos a hacer política de la NFL desde aquí, pero esto es lo que recomiendan las autoridades de salud, funcionarios del gobierno federal, porque solamente así podremos mantener a la gente segura, ya sean nuestros familiares, amigos o la gente que asiste a los juegos. Así que ciertamente recomendaríamos a cualquier entidad que siga estas recomendaciones que recomiendan que los jugadores, los miembros de la NFL, siguen estas recomendaciones. Uso de mascarillas, distancia social, lavarse las manos y vacunarse cuando tengan acceso. En cuanto al derecho al voto, ¿qué otros planes tiene el presidente en términos de viajes o trabajar con senadores? ¿Qué más nos pueden decir sobre el uso del poder de la presidencia en este sentido? No hay problema. El presidente decía ayer que él piensa que el derecho al voto
o recortar el derecho al voto o limitarlo es antiestadounidense. Esto no debe ser parte de la sociedad en ningún sentido, y muchos republicanos se oponen a estos esfuerzos en estados como Georgia. Él seguirá insistiendo en esto, como lo hizo ayer. Él se reunió con Stacey Abrams en Georgia y, por supuesto, él va a utilizar su papel como presidente para trabajar con miembros del Congreso y líderes para avanzar en estos proyectos de ley en el Senado. Cuando los niños llegan a la frontera y no están con sus padres biológicos, sino con parientes, a veces son separados y se convierten en menores no acompañados. ¿Piensan cambiar esa política para que puedan seguir juntos aunque no estén con un padre biológico? Se están tomando medidas porque ha habido un historial de tráfico de menores. Queremos evitar que ese riesgo se concrete. No se dé ninguna consideración de cambios, pero voy a verificar si hay algo. Se reduciría el número de menores no acompañados si les permiten continuar con la persona con la que andan. Tenemos que asegurarnos que estos individuos son quienes dicen ser, y lamentablemente ha habido casos en el pasado donde ese no ha sido el caso. Estamos conscientes de eso. Respecto a Iowa, algunos legisladores republicanos consideran que se está tratando de socavar un proceso democrático legítimo. El proceso delineado por la Cámara de Representantes es el que se está siguiendo aquí, para que se cuenten todos los votos. Una pregunta más. La Casa Blanca cumplirá con la solicitud de entregar documentos de las últimas 6 semanas del gobierno de Trump. Muchos de esos documentos están en los archivos nacionales, no están en la Casa Blanca. Pero si son de la Casa Blanca, le preguntaré a los abogados, pero muchos de ellos están en los archivos nacionales. El presidente ha visto imágenes de los migrantes que han cruzado la frontera en los últimos días, incluyendo la chica de 9 años, y tiene alguna reacción a eso. Él recibe informes regulares de su equipo. Lo mantienen al tanto. Estas imágenes nos recuerdan de lo peligroso de este viaje. Este no es el momento para venir. Es un recordatorio de cuán importante es que trabajemos juntos. Este no es un asunto partidista. Estamos hablando de las vidas de las personas, de los niños, y nos estamos concentrando en trabajar con cualquiera que quiera ser parte de la solución para enfrentar los retos que tenemos. Y cuando hablan de negociar con México, ¿qué está pidiendo México para recibir a los migrantes? Creo que no vamos a entrar en estas negociaciones privadas. No es cuestión de si acaso, sino de cuándo. Estamos trabajando con el gobierno mexicano para que tengan la capacidad de recibir a estas familias. Parte de la discusión con la embajadora Jacobson y otros se refirió a estos temas. Fue un primer viaje, como dijimos hace un par de días. La vicepresidenta tendrá un papel muy importante en esto. Estas conversaciones seguirán. Y ¿dónde cae la reforma migratoria entre las prioridades de la Casa Blanca? Todas las presidencias, incluyendo la nuestra, tienen que ser múltiples cosas a la vez. Vamos a trabajar con miembros del Congreso, con grupos externos, y vamos a seguir insistiendo en la reforma migratoria. Ayer el presidente habló de invitar a una alianza de democracias. ¿Puede decirnos cuándo sería eso? ¿Y si sería la Casa Blanca? Si vendrían a la Casa Blanca y
¿Cuántos países serían invitados? Buena pregunta. Es algo de lo que él habló durante la campaña. No tengo detalles específicos en este momento. Ciertamente tendremos pronto la cumbre sobre el clima, pero no tengo nada que adelantarles sobre eso en este momento. Prime Minister Suga's visit to Washington was announced. La visita del primer ministro a Washington, el primer ministro de Japón se anunció hace 2 semanas en Japón. ¿Por qué no se ha anunciado la fecha? Estamos finiquitando la logística. Queremos recibir al primer ministro aquí, pero yo no le daría mucha relevancia a eso. Gracias a todos. Feliz viernes.